Estamos ya transcurriendo la segunda quincena del mes de julio. Ya están terminando las vacaciones para los estudiantes que sufrieron algún tipo de adecuación, teniendo en cuenta la situación presentada en los problemas respiratorios, básicamente en los más chiquitos. Y decíamos al comienzo del programa que es bueno hacer una puesta a punto para saber cómo se inicia esta segunda parte de los estudios, este segundo semestre del año 2023. Y para eso estamos en comunicación con el presidente de ANEP, con el profesor Robert Silva. ¿Cómo le va, Silva? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto estar conversando, como siempre, contigo y con la audiencia de la radio. Gracias, lo mismo para nosotros. ¿Cómo se evalúa, básicamente, primero y fundamental desde el punto de vista sanitario, la situación al día de hoy? Bueno, nosotros estamos muy, en contacto y en expectativa de lo que la autoridad sanitaria nos dice. Esto es el Ministerio de Salud Pública y también los prestadores, en particular ACE, que fue con quien tuvimos el contacto cuando adelantamos las vacaciones. Entonces, la situación está dentro de lo previsto, digamos, por decirlo de alguna manera, es decir, disminuyeron las consultas, las internaciones, a partir de lo que varios especialistas anunciaron y nos dijeron al momento de solicitar el adelantamiento de vacaciones, que era que la interrupción de la presencialidad por ese motivo iba a generar un corte en la circulación viral y por lo tanto una baja en las infecciones y las situaciones que se estaban generando. Según nos dicen, eso es lo que ha pasado y a nosotros nos alegra mucho porque estamos de vuelta con la presencialidad sin perjuicio de los cuidados que obviamente las familias tienen que tener, cuidar a sus hijos, en fin, todo lo que ya sabemos. ¿Se sigue sugiriendo a los padres que los chicos, por ejemplo, usen barbijo en la clase? No, nosotros esa sugerencia no lo tenemos, tampoco está prohibido el uso. Me consta que hay algunos padres que así lo han resuelto y esa circunstancia puede darse, pero nosotros no exhortamos al uso porque directamente no tenemos esa indicación por parte de la autoridad sanitaria. Bien, en lo que tiene que ver con vacaciones, ¿qué queda para el resto del año? Bueno, nos queda la semana de septiembre, que en realidad primaria tiene 3 días y secundaria y UTU tiene 1 semana, porque es los periodos donde ellos establecen que no son de vacaciones, sino de receso en cuanto al dictado de clases en las aulas para los periodos de exámenes, evaluaciones, acompañamientos. Entonces, por eso creo que es importante ese periodo. Pero en realidad las clases siguen ininterrumpidamente, salvo lo dicho, hasta el 18 de diciembre, en el caso de primaria, que tienes las fiestas hasta el 20, y en el caso de educación media, hasta el 8-9 de diciembre, la educación básica integrada, esto es séptimo, octavo y noveno, y hasta el 2, si no me equivoco, primero o 2, el bachillerato. Bien, mientras todo esto pasaba con la gripe, se planteó otro tema que no dejó de llamar la atención, y fue la información e inclusive las declaraciones que usted hizo en algunos medios de comunicación, manifestando que el 56% de los estudiantes de formación docente tienen nivel bajo de lengua, básicamente en lo que tiene que ver con lectura. Sí. ¿Cómo se llega a esta cifra? ¿En base a qué tipo de trabajo y estudio? Nosotros retomamos el camino que se había dejado en el 2006 de realizar una evaluación diagnóstica en esta materia, una evaluación en lengua, esto es escritura y lectura, para los estudiantes de ingreso a las carreras docentes. El retomarlo implicó, en primer lugar, tener una evidencia cierta, empírica, y no una presunción o una percepción de cuál es el estado de los estudiantes cuando ingresan para ser maestro o profesor en cuanto a una competencia fundamental como es la competencia en comunicación y a partir de ahí ratificar el rumbo de algunas decisiones ya tomadas que comenzaron en marzo de este año. Por ejemplo, una de ellas, que todos los estudiantes de las carreras docentes tengan prácticamente el doble de horas en primer año para la lengua española, todos, vaya a estudiar lo que vaya a estudiar, desde astronomía, maestro, gastronomía, lo que sea, tiene 8 horas de lengua española, porque hay que saber escribir, hay que saber hablar.
poner un trayecto en la formación de docentes de lenguajes diversos, en donde en definitiva permite afianzar no solo la competencia comunicacional en cuanto a la lectura, escritura y aprendizaje de la lengua española propiamente dicho, sino también aprender diversas formas de comunicación, tener formación en pensamiento computacional, que permita el desarrollo de la competencia vinculada a la tecnología, también la certificación en una segunda lengua, esto es en la lengua inglesa, para los estudiantes que egresen de magisterio y que egresen en general de las carreras docentes. Pero además de eso nos dimos cuenta que había que hacer más, porque esta situación es muy compleja. Los porcentajes de bajos en lectura y en escritura nos obligan a actuar. Y por eso establecimos desde el Consejo de Formación en Educación un taller obligatorio de escritura que todos los estudiantes que tienen estos niveles bajos tienen que cursarlo y aprobarlo, y luego un curso de lectura que también lo tienen que hacer, y a su vez estrategias de acompañamiento focalizado en las instituciones, porque todas las instituciones ahora tienen los datos de cuál es la realidad de sus estudiantes, y por eso tienen que actuar en forma personalizada, acompañando y atendiendo esta gran debilidad que se constata al ingreso de la formación docente. Y lo otro que se estableció es que aquellos estudiantes que no aprueben este curso, estas formaciones, el taller, el curso, no podrán cursar tercer año, no podrán inscribirse en tercer año, porque reitero, nosotros para cambiar la educación, para tener la educación de calidad por la cual estamos trabajando, tenemos que tener los mejores maestros, los mejores profesores. Hay muchísimo profesionalismo en la formación de docentes, pero también ese profesionalismo tiene que estar en aquellos que se inscriben para estudiar, que estudian y que después egresan y tienen el título docente. Más allá de este traspié, por llamarlo de alguna forma, bastante llamativo para todos nosotros, ¿qué otro tipo de evaluaciones se están realizando teniendo en cuenta justamente la aplicación de esta reforma? Bueno, para nosotros es muy importante el seguimiento, porque ha sido un problema en el país establecer cambios y concomitantemente a ello no establecer un mecanismo de evaluación. Es decir, unido al proceso de diseño, desarrollo e implementación, una evaluación de impacto y luego evaluaciones de resultados, ¿no? Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando muy articuladamente con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, más allá de nuestras propias evaluaciones que desarrollamos desde la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN. En conclusión, nosotros pensamos que el proceso de transformación, en particular lo que hace que ver a lo curricular, para entendernos, el marco curricular, el nuevo plan, los nuevos programas, las nuevas formas de enseñar, salir de aquella metodología tan tradicional, ¿verdad?, de lo unipersonal de un docente en cada asignatura parado frente al grupo de estudiantes, desarrollando conceptos, estableciendo ideas, y los estudiantes pasivamente sentados en forma individual también en sus bancos, recibiendo las mismas. Hay que pasar a un trabajo cooperativo, colaborativo, interdisciplinar, donde las materias, asignaturas, o como se les denomine, dialogan entre sí. Los estudiantes trabajan en equipo, desarrollan distintas acciones, son parte fundamental, se apropian de su aprendizaje siendo actores protagónicos, esto es, plantean cosas, se desarrollan estrategias a partir de las inquietudes de los propios estudiantes, y para ello nosotros creemos que el cambio en los planes, en los programas, el diálogo entre los contenidos de los programas y el desarrollo de competencias para la vida, el saber hacer, el tener la competencia de pensamiento crítico en una sociedad con tantas características como la que tenemos, pensamiento creativo, pensamiento científico, el aprender a aprender permanentemente, la competencia en comunicación, el conocerse a sí mismo, el conocer a los otros y trabajar con otros y también para otros, todas esas cosas son fundamentales. Entonces creo que vamos a impactar en forma universal en toda la educación, y además las acciones focalizadas en contextos de mayor vulnerabilidad, porque el INED nos ha mostrado, en la evaluación que recientemente ha hecho pública, que la educación sigue en una situación muy compleja, con inequidad en su sistema, lo cual lo había demostrado ya en el 2018.
Nosotros recibimos una educación, cuando llegamos al gobierno de la educación, al CODICEN, una educación con muy malos resultados, como quedó evidenciado en esa evaluación del INED. Logramos continentarla en situaciones de pandemia, no nos desplomamos como se desplomó el mundo en aprendizajes, en inequidad, pero hay que avanzar para cambiar, porque la educación de este país tiene problemas, es inequitativa, y por eso ratificamos la necesidad de esta transformación educativa que estamos llevando adelante. ¿Y cómo se ha preparado a los educadores para aplicar todo eso? Bueno, nosotros tenemos distintas instancias de formación que nos parecen muy importantes, que hemos desarrollado por primera vez. Hay una transformación curricular y hay más de 50.000 docentes formándose en MOOC, esto es, cursos a distancia, en una plataforma educativa que hemos desarrollado junto a Ceibal, socio estratégico del cambio educativo que estamos llevando adelante, y ahí hay muchos miles que se están formando. Estamos con el curso más grande en la historia de la ANEP de formación de directores, 2.100 directores de establecimientos educativos se están formando. Comenzamos el curso de inspectores con más de 300 participantes y estamos con desarrollo profesional, posgrados, cursos de formación, de acompañamiento desde primaria, desde su centro de formación profesional, y también con otras entidades, por ejemplo, entre Ceibal y el Consejo de Formación en Educación, que tenemos entre participantes que han participado y que están participando más de 10.000 docentes formados. Es decir, hay un fuerte empuje a la formación docente porque es clave en este proceso de transformación. Y también el estímulo permanente a través de distintas figuras que hemos establecido del trabajo en las propias comunidades, esto es, entre los propios docentes. Está demostrado que el aprender con pares es fundamental, que las situaciones en el aula, tanto en liceos, en UTO, en escuelas, son cada vez más complejas, y de aquella lógica de homogeneidad, en donde yo miro al estudiante y digo, son todos los mismos, y lo de aprender es responsabilidad del estudiante y su familia. Yo dicto, como se decía antes, yo dicto lo que tengo que dictar, cumplo el programa, cumplo con lo que tengo que dar en clase, y el que aprende, y la responsabilidad de aprendizaje se transita por otros andaniveles. Entonces hay que salir de esa lógica en donde saber que hay estudiantes, muchísimos, que tienen realidades contextuales, familiares, personales muy complejas, que afectan su aprendizaje y que además tienen también desarrollos cognitivos o emocionales también de distinta naturaleza y que afectan. Y por eso hay que pasar a la lógica de la diversidad, es decir, aprender desde la posibilidad de tener un docente que desarrolle distintas estrategias para que ese aprendizaje sea efectivo, cuestión en la que estamos y estamos avanzando porque la enorme mayoría de docentes tiene un compromiso claro y es consciente de que la educación del Uruguay la teníamos que cambiar, porque no podemos seguir igual, porque los resultados nos cachetean, son muy malos y por lo tanto es responsabilidad de todos, de cada uno de los que estamos en la educación y por supuesto responsabilidad de las familias. Sin la alianza estratégica entre la educación y la familia es imposible poder avanzar y cambiar lo que tenemos. Silva, el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Andújar, afirmó que se está lejos de un aumento presupuestal para la educación y recordó que en el año 2022 hubo un incremento de las partidas de 110 millones de dólares para primaria, secundaria y nivel inicial. Frente a eso, ustedes en ANEP han pedido 65 millones más. Sí, ¿Cómo se cortan esas distancias? Bueno, a través del diálogo y de la concientización. Es muy importante quizás seguir avanzando, conversar con los distintos actores de la importancia y de la trascendencia de los cambios que estamos llevando adelante. A veces lo que puede pasar, no hay conciencia cabal de todo lo que se está haciendo y de la necesidad de reforzar los recursos para concretar los que nos comprometimos, ¿verdad?, cuando nos presentamos a la ciudadanía. Así que yo soy un convencido que a través del diálogo con los distintos representantes nacionales que están en la Cámara de Representantes, los conocidos diputados, vamos a poder avanzar y va a haber una priorización y alguna posibilidad de redistribuir recursos para la ANEP.
Ayer nada más escuchábamos a Gandini, ¿no? Que se reunió con el rector de la UDELAR y está pensando en la posibilidad de reasignación de recursos para la universidad. Así que las cosas, vio como siempre, pueden ir evolucionando. Bien, lo noto optimista al respecto. Totalmente optimista, siempre he sido y por eso estamos en esto. Bien, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ustedes por la oportunidad de comunicarme y la tranquilidad de conversación para poner en evidencia la necesidad de seguir avanzando en este proceso de cambio educativo tan necesario para nuestro país. Muchísimas gracias. Si no le dedicamos tiempo a la educación, estamos perdidos como país, así que bueno, hay que dedicarle tiempo. Tiene razón, a este tema. Ojalá todos tengan esa visión. Le mando un saludo. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con el profesor Robert Silva, el presidente de ANEP. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable.